Muy buenas tardes, seguimos cubriendo desde el Paso Cambiado el 30º Festival Internacional de Teatro Susana Alexander, el FICSA, que se realiza en la ciudad de Puebla, nada más ni nada menos que en el país de México. Estamos en el Jalil Gibral, que es el centro cultural donde se concentran todos los actores y actrices y elencos que vienen a participar de este hermoso festival y que está a cargo del maestro Josué Cabrera. Y en esta oportunidad estamos con Maritza Rojas Rosano, que es docente, actriz, activista, dirigente sindical del Gremio Nacional de Trabajadores de la Educación, GENTE. Bueno, ahí estamos. Hola Maritza, ¿cómo estás? Hola amigo, bien, gracias. Muchas gracias por este espacio, por la invitación, te agradezco mucho. No, gracias a vos por acudir a este llamado del Paso Cambiado, casi desesperado para poder enterarnos un poquito de lo que pasa en Puebla y de lo que pasa en este festival, ¿no? Claro. Maritza es una de las encargadas en su espacio de trabajo, en la escuela donde ella trabaja, de mostrar obras de distintos actores y actrices que van para la escuela donde ella trabaja y es vista por los alumnos. ¿Cómo se te ocurrió o cómo fue el puntapié inicial para que las obras de teatro del festival vayan a parar a la escuela? Bueno, yo trabajo muy de cerca con el maestro Josué. Sí. Entonces, pues ya desde hace mucho tiempo tenemos esta gran amor por el teatro. Tenemos muchas coincidencias el maestro Josué y yo, y platicábamos sobre precisamente el festival, y como la temática es llevar los trabajos a diferentes escuelas, universidades, obviamente le dije, ¿sabes qué? Quiero que se presente en el colegio donde yo laboro, el plantel 21 de Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla, y pues se dio la oportunidad. Y así es que pues conocí a los amigos de Argentina, Cuba, varios amigos que yo estoy gustosa, lejos de hacer teatro, hacemos esta hermandad muy bonita, ¿no? Así fue como se dio el encuentro. Bien, sí, le vamos a contar a la gente que aquí hay elencos de España, hoy llegaron 2 elencos de España más, hay 3 elencos de España, 3 elencos de Argentina, hay elencos de Cuba, hay elencos de Ecuador, de Chile, por supuesto, y los elencos locales, ¿no? Mexicanos. Sí, claro. Que no son pocos y son muchos, y mucha gente que ama el teatro y de una manera especial, ¿no? Allá en Argentina tenemos un teatro independiente y acá el teatro que se acerca al pueblo, a lo poblano. ¿Cómo se identifica ese teatro? ¿Cómo se llama? ¿Ese público? ¿Cómo se llama ese público? No, ¿cómo se llama ese tipo de teatro o actores y actrices que trabajan para llevar el teatro donde normalmente no llega? ¿El teatro local? Sí. Sí, así también igualmente lo llamamos, las compañías que son locales o municipales en este caso, porque también los que estamos aquí en Puebla Capital llevamos teatro a diferentes municipios. Sí. Aquí lo importante es poder igual hacer una conexión entre todos y saber quién está en cada municipio, claro, cada lugar, y poder compartir estos espacios y las obras sobre todo, que las llevemos e intercambiemos. Sí, es importante que la gente, aunque estemos aquí mismo en Puebla o en México, sepamos qué es lo que se está haciendo en Guadalajara, en Monterrey, en Tlaxcala, que también son muy buenos, y es como hacemos igualmente estas hermandades, pero ya más locales, sí, estatales, y también viajamos a ver a los amigos y a hacer cosas interesantes. Claro. Ajá. Bien, este tipo de teatro que se elige hacer y que termina siendo un festival, este es el 30º festival, no es poco, ¿no? 30 años sí, haciendo claro, festival, ¿no? Y que de alguna manera se acerca a la gente, es totalmente gratuito y eso también llama la atención, ¿no? Digamos, sí, es gratuito para el público, aquellos que se puedan acercar a las distintas salas, es gratuito para los niños de la escuela, para los secundarios, para los terciarios o los que están en las universidades, es totalmente gratuito. ¿Cómo llega el teatro a tu vida, Maritza? Ay, wow, pues mira, cuando yo estudio la prepa, sí, mi padre es el que me invita a poder estudiar la carrera de arte escénico. Obviamente yo, mira, siento más inclinación por la política desde el principio. Ajá. Y pues es cuando mis caminos se separan, ¿sabes? Sí. O sea, yo comienzo a incursionar en el teatro, busco al final para hacer mi año de servicio, entrar a la docencia. Sí. Y es cuando descubro que me apasiona enseñar, educar. Y dejo un tiempo la política, pero mis caminos se vuelven a unir. Ajá. Y es de donde vuelvo a encontrar la política
pero sin duda yo he encontrado en el teatro el arte básico para poder expresarme. Así entro al teatro, por esas ganas de gritar y decir por medio del arte lo que sucede a mi alrededor con la gente. Ajá. Claro. Bien, el teatro es una buena herramienta, ¿no? Para decir Totalmente. Lo que a uno le pasa como parte de la sociedad que habita y para decirle al mundo lo que le está pasando, ¿no? Así es. ¿Y cómo lo combinás? Digamos, bueno, el teatro no está alejado de la política para nada, ni de sus inicios. En sus inicios el teatro nace como una protesta, digamos, hacia los reyes, hacia los jerarcas, de alguna manera, y siempre está vinculado con la política. Claro. ¿No? Pero con el tiempo, lo que entendemos es que el teatro se ha, de alguna manera, dividido en dos partes, ¿no? Está el teatro que también la política aprovecha para de alguna manera vender sus mensajes. No solo el mensaje, está el mensaje del pueblo trabajador a través del teatro, sino también está el mensaje de la oligarquía a través del teatro, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo lo vinculás vos con la política? Vos, por lo que yo estoy viendo, sos dirigente sindical de un gremio nacional de trabajadores de la educación. ¿Dónde ubicás el teatro en ese punto de la política? Mira, al principio, obviamente por la línea de mi trabajo, es que yo incursiono al sindicato y ahí es como se une el teatro con la política. Pero después, ya siendo política, encuentro y descubro que el teatro es una herramienta de comunicación. O sea, lo que muchas veces como activista te es callado, te es crucificado, coartado, el teatro no te queda más que ver todo el show, todo el espectáculo. Claro. Y por medio de eso tú puedes expresarlo, puedes gritarlo. Entonces es una forma como que cruda de decir ya basta, o te quiero, te amo, me gusta esto, no me gusta lo otro. Sin duda no puedes tú parar al teatro. De otra forma sí pueden frenarte y expresarte, pero entonces digo, bueno, si yo a Maritza Rojas la callan, o Maritza Rojas la señalan, o a Maritza Rojas dicen está diciendo bien las cosas, pero no nos conviene que ella despierte al pueblo, entonces ya no será Maritza Rojas, entonces será Carmen, será Renata, será esa mujer de campo, será esa mujer que es ama de casa, será esa maestra, será esa sindicalista, será ese personaje que hay muchos y que son callados, son frenados, y entonces por medio del teatro no va a quedar otra que se abran las puertas y que toda la gente escuche el mensaje, como se hacía en la época de Shakespeare, claro, que eran los bufones, Pierrot, todos aquellos personajes que llevaban el mensaje al rey, y que al rey no le quedaba de otra que ver la cruda realidad, como en Hamlet, sí, y decir, wow, ¿qué está sucediendo? Y que no me lo pueden decir mis lacayos, mi gente, no, porque mira, les cortaban la cabeza. Claro. Pero en los bufones sí. Claro. La gente de show y el espectáculo sí. Totalmente. Entonces es por eso que yo dije, el teatro es mi mejor herramienta. O sea que el teatro es una buena herramienta para camuflar eso, a las personas, claro, a la hora de decir lo que se tiene que decir y lo que se tiene que escuchar, ¿verdad? Sí, si lo quieres ver de esa manera, sí, claro. Es una forma como de ponerte, hablábamos de las máscaras, ¿no? Claro. De ponerte ahora este vestuario de Maritza, la mujer que, bueno, yo soy defensora de los pueblos originarios y de nuestras costumbres, nuestras raíces prehispánicas, y que Maritza Rojas se pone ahora un vestuario de nuestra gente indígena, que son pisoteados, y ellos pertenecen a nuestra tierra, claro, las raíces. Entonces, ¿por qué dejarlos menos? ¿Por qué vender sus productos en la tierra, en el piso, claro, y tener grandes tiendas departamentales cuando pertenecemos a lo mismo? Somos humanos todos, claro, tenemos el derecho de comer, tenemos el derecho de respirar, de la educación. Hoy precisamente veía un video y esta persona decía, a ver, mis queridos políticos y que están en cargos importantes, ¿no?, para la sociedad, ustedes cuando hacen una escuela pública, ¿sus hijos van a esa escuela pública? A ver, cuando se hace un hospital, ¿sus hijos van a ese hospital que han construido para nosotros, el pueblo? Entonces, ¿qué les pasa? ¿Sí? ¿Me entiendes? Esto tan fácil de entender
y tan difícil que la ponen, caray, eso es lo que me molesta siempre. Claro. Bien, ¿cómo es hacer sindicalismo en México? En Argentina, por ejemplo, los sindicatos y las centrales obreras están cooptadas por los distintos gobiernos, por el gobierno de turno, cual fuera, ¿no? Así es. Siempre encuentran la manera de ensamblarse, ya sea con un gobierno neoliberal o ya sea con un gobierno progresista, pero de alguna manera las centrales sindicales encuentran un espacio donde tener una especie de negociación con el gobierno y olvidarse de las necesidades de los trabajadores. Así, lisa y llanamente, como yo te lo cuento, funciona. Más allá de algunos militantes de base que siempre están luchándola, peleándola, los sindicatos se mueven con sus matotas y con sus estructuras. Abiertamente te puedo decir, sin ningún tipo de vergüenza, sí, a favor de las patronales y en contra de los trabajadores. ¿Cómo funcionan acá los sindicatos? Podría decirte que en general igual. El sindicalismo nace por la lucha de los derechos laborales, ¿no? Las horas, los medicamentos, los hijos, los turnos, etcétera. Nace por esa lucha transparente y legítima. Sin embargo, con el tiempo se va corrompiendo. Sí. Porque de alguna forma ves que se suman muchos trabajadores y que políticamente también esos grupos le convienen a la política. Ahora, no estoy apartada de eso, porque hay negociaciones, hay pláticas, hay acuerdos, pero siempre que tengamos un gobierno justo, equitativo, plural, la negociación va a ser en beneficio de todos, tanto del gobierno como en este caso que estamos hablando del sindicato, ¿sí? No puede ser que un sindicato esté a favor del jefe, porque entonces ¿de qué estamos hablando? ¿Sí? Porque si no tenemos un patrón que vea por los derechos de los trabajadores, lo justo, no necesitaríamos un sindicato para empezar. Claro. Pero cuando luchas por esta parte de que todo sea en la misma línea, hay alguien que tiene que entrar a la negociación, y esto por la vía lógica es el sindicato. Pero sí, aquí en México también se vive ese tipo de atmósfera, el que el sindicato muchas veces le hace las segundas al patrón y oye tú, calma a los trabajadores, se me van a echar encima, o sabes qué, todos ustedes 1000 agremiados me van a sumar porque yo quiero un cargo político y pues échenme la mano, todos voten. Pero ¿cómo vas tú a apoyar un personaje corrupto que no ve ni ha visto nunca por los beneficios de las familias, de los pueblos, de los trabajadores? ¿Cómo tú lo vas a hacer? Bueno, pues por esas conveniencias. Y es aquí en México, hablando directamente del sindicato en el que estoy, aún todavía estamos luchando con esa corrupción. Hay personajes dentro que buscan mover a la gente, buscan mover a los trabajadores para que, sabes que con el carisma y el buena onda, súmate a mí. Y lo más triste es que esos trabajadores conocen de dónde vienen estos personajes, saben sus prácticas corruptas y lo siguen apoyando. ¿Por qué? Pues porque es mi cuate, es mi compadre, me va a echar la mano cuando falte al trabajo, me va a echar la mano cuando haga algo mal, porque me solapan. Pero para mí siempre va a ser trabajo mata grilla. Si tú te dedicas a tu trabajo, si llegas a tus horas, no vas a tener problemas con nadie, ni con tu patrón, ni con los alumnos, en este caso que el mío es la educación. Te dedicas a lo que tienes que hacer. ¿Por qué a fuerza tienes que echar mano de un sindicato para que te solape tus irresponsabilidades? Por eso es que en México se ha ensuciado muchísimo el sindicalismo, ¿sí? Porque no es un verdadero sindicato, un verdadero sindicalismo, que es lo que debería ser, y que vivamos en armonía. Claro. Pero obviamente tenemos aquí en México ese mismo problema. En este caso, en el sindicato, en el Gremio Nacional de Trabajadores Docentes, del cual vos sos parte, ¿cómo funciona, digamos? ¿Cómo es el sueldo de un docente trabajando horas normales con respecto a la canasta básica, a lo que sale una canasta básica para vivir en México? Para hacerte una comparación, en Argentina, por ejemplo, un docente con 2 cargos puede llegar a un sueldo de
50, 60 mil pesos, 70 mil pesos, y la canasta básica está arriba de los 100 mil, digamos, o sea, nunca llega. Y los cargos son, por ejemplo, 4 horas a la mañana, 4 horas a la tarde, más o menos, ¿no? Digamos, puedo estar errándole en el número, claro, pero siempre están por debajo de la línea de lo que vale la canasta básica. Sí, y algo que es peor, perdonen oyentes que yo hablo mucho, pero es un poco está perfecto. Para interactuar con Maritza y que ella nos entienda lo que nos pasa a nosotros los argentinos. Lo que es peor es que los aumentos que van otorgando no tienen que ver con no son directamente aplicados al aporte jubilatorio. O sea, a veces tienen aumento los docentes. Sí, lo que se le llama el aumento dinámico, o sea, que es así como sube el sueldo, sube al trabajador, pero no a los que ya se jubilaron. Para ellos es como que está congelado, ¿no? Claro, pero no solo eso, sino que el sueldo de bolsillo puede ser 70 mil pesos, 80 mil pesos, pero el sueldo que le cuenta para la jubilación es de la mitad, de 40, digamos. Sí. O sea que más o menos, ¿no? Para que nos vayamos a entrar en tiempo, todo el mundo sabe de lo que estoy hablando, aunque esté diciendo números que no son exactamente reales. Sí, ¿Cómo funciona acá? Es igual, la parte de la jubilación es también un problema grave porque tienes que... Obviamente esto no se lo dicen al trabajador porque el patrón o el gobierno, etcétera, jubilarían siempre arriba, bien, ¿no? Sí. Como debe ser, pero al sistema no le conviene. ¿Por qué? Porque yo prefiero que tú a lo mejor estés ganando esos 70 mil como trabajador, pero ya jubilado, 35, ¿no? Claro, totalmente. ¿Sí? Entonces, sí se puede que tú te jubiles con una buena carga horaria, con un buen sueldo, pero lo que no nos explican es que una vez que ya te jubilas se reduce. ¿Cómo poder hacer que eso no pase? No te lo dicen. No, claro. Porque no conviene. No te lo dicen ni lo aplican tampoco. Ni lo aplican. Claro. Exacto. Aquí lo que hace falta es que regresamos al mismo punto del sindicato, de los trabajadores, que te expliquen con bolitas y palitos, como decimos aquí en México, con manzanas. Ve, estos son tus derechos. ¿Cuántos años tienes? Tantos. ¿Cuántos años de servicio llevas? Tantos. Mira, ya ve checando tu jubilación, tu tiempo, porque tienes este derecho a jubilarte bien, a llevarte un buen sueldo, etcétera. No te lo dicen, obviamente. No, claro, ¿sí? Claro. Pero es ahí en donde entra la corrupción. Porque siempre los de arriba, los que tienen los puestos estratégicos, pues ganan muchísimo dinero. A ellos sí diles esta cláusula, este documento que tienen que cubrir, por aquí tienes que irte, para que cuando se jubilen, pues salgan con bombos y platillos, ¿no? Claro, o sea, muy bien. Claro. Y cubran todos esos requisitos, para que por medio de la ley digan, a ver, mira, aquí están mis papeles, aquí está yo esto que cubrí, y en efecto estén protegidos, ellos. Sí. Pero no las mayorías. Claro, ¿sí? Como siempre. Entonces esto no es tan complicado de entender. Lo difícil es entender por qué no los otros que tienen no lo quieren para los demás. Es una pregunta casi mundial, ¿no? Digo, ¿por qué el que más tiene quiere tener más a costa del que menos tiene, ¿no? Por ahí, digamos. Es difícil. Así funciona el sistema, digamos, ¿no? El sistema capitalista funciona de esa forma. El sistema capitalista. Digamos, siempre... bueno, la plusvalía, ¿no? No, y siempre el de arriba va a tener la necesidad del pobre, claro. Porque entonces ¿cómo te manipulo? Si no tienes hambre, ¿cómo te manipulo? Claro. Si no tienes necesidad, ¿cómo te ofrezco una despensa, un apoyo? Si así vas a votar por mí. Claro. Siempre el poder va a necesitar del pobre, de la ignorancia, del afectado. Sí. Es prácticamente como decía hace rato, el capitalismo, pero... No, o sea, yo no voy a entender ese sistema de dualidad, en donde el pobre, el rico, no. Sí, donde incluso, bueno, ahora en México hay un gobierno, ¿se puede llamar progresista? ¿O es un gobierno de izquierda? ¿Cómo lo ves vos? Sí, mira, Andrés Manuel López Obrador, que es nuestro presidente actual, vino a cambiar muchas cosas radicalmente.
Entonces también en México se está viendo que le tiran tierra y que le dicen tú estás mal y mira cómo mantienes al pueblo pobre, jodido, digo, puedo decir esas palabras, y que digo, que no se dan cuenta que eso es una afectación de hace más de 60 años, caray, claro. Que como él ahorita le dicen y le tiran tierra por 3, 4 años que lleva como presidente, él está cambiando las cosas, ¿sabes? Él entró a cerrarle la llave a las fugas, él llegó a reparar las tuberías. Sí. Obviamente quien se queja, quien le tira tierra y quien está afectándolo, pues son los que ya no... Son los poderosos, claro, ya no se sirven. Robando, claro. Sí, porque el pueblo hasta cierto punto seguimos chambeándole, levántate temprano y vete a trabajar y ahorra, sí, ¿me entiendes? Todas estas cosas las seguimos haciendo. Pero es obvio que él llegó a hacer un cambio radical y no lo puede hacer de la noche a la mañana. Entonces, es un gobierno de izquierda, un gobierno que ve para todos, que legisla para todos, y obviamente no va a crucificar ni nada a los malos, pero sí, ¿sabes qué? Bájale, claro. Ya basta. Sí, ¿cómo es la línea que hay entre trabajadores formales y trabajadores informales? Uh-huh. ¿Cómo vive un trabajador informal? Por ejemplo, en Argentina un trabajador informal es aquel que trabaja de manera independiente, que no cubre sus necesidades básicas y que no tiene amparo del Estado, digamos, no tiene obra social, no tiene derecho a cobertura médica, no tiene derecho a jubilación, digamos, no tiene derecho a nada porque digamos, trabaja de una manera informal, ¿no? Y hay mucha cantidad de trabajadores en esa línea. ¿Cómo funciona acá en México eso? Lo mismo, aquí son trabajadores de confianza, sí, y trabajadores de base. O sea, el trabajador de base tiene servicio médico, prestaciones, todo. Sí. Hace una antigüedad que le va a servir para que se jubile, ¿sí? Pero el de confianza, ¿no? Sí tiene el servicio médico, sí tiene sus prestaciones también, pero no hace antigüedad. No, pero tiene, digamos, el servicio médico es un servicio público o es un servicio que él puede ir a cualquier clínica y atenderse. Es la dualidad, o sea, tú puedes tener un servicio por fuera. Si lo pagas. No, es parte de lo que da el gobierno. Sí, gratis. Todo. Hay como un médico de cabecera que los atiende y deriva. Sí. Pero también por parte del trabajo, o sea, de la empresa, que es Colegio de Bachilleres, también tiene un servicio médico. Sí. Sí. Que digamos que es de más calidad y sí. Pero no hace antigüedad. O sea, no se puede jubilar. No se puede jubilar. Es una de las cosas que a mí me preocupa. Y con respecto al sueldo que gana, digamos, el trabajador de confianza, ¿qué tipo de sueldo tiene con respecto a la canasta básica? Vos cuando yo te hablo de canasta básica, ¿entendés lo que te digo, no? Digamos, sí, claro. Lo que necesita una familia para vivir sin sobresalto, teniendo el derecho a la vestimenta, el derecho a la comida, el derecho a la salud pública, el derecho a mandar a sus hijos a la escuela, digamos. Sí. Todo eso tiene un costo que en Argentina está cerca de los 100.000 pesos. ¿Cómo es? Y un trabajador informal gana 50.000, gana la mitad, digamos, gana 40, 50, digamos, que no llega ni de casualidad. No, pues el rango aquí en México es diferente. Digo, dices esa cantidad 100.000 y aquí en México es muchísimo dinero. Bueno, te estoy hablando de 100.000 pesos de argentinos, que igual te digo que la plata argentina no vale nada, porque un dólar vale 200 y moneda de pesos argentinos. Vale más de 200, o sea, no sé en estos momentos en cuánto está, pero cuando yo viajé para acá, para Puebla, estaba a 215 pesos, digamos. O sea, necesitas 215 pesos argentinos para comprar un dólar. Entonces estamos ahí en que la plata, y yo en el viaje intenté pagar con pesos argentinos en Bogotá, en México, y no te acepta nadie pesos argentinos, no los quiere nadie. Digamos, la plata nuestra en realidad no vale nada. Ese es un tema que me interesa, porque yo como persona pública, si podemos decirlo así, como activista, me gustaría ir a Argentina.
Me gustaría ir y exponer muchas cuestiones que nuestros hermanos de Argentina están pasando. Por supuesto. Porque hablábamos de esto de la canasta básica. Aquí considero que entonces el rango es igual. O sea, aquí no puedes tú darte el gusto de todos los días comer carne o comer bien, podríamos decirlo así. Claro. No, tampoco. Obviamente, los hijos de los obreros o de las mayorías no están en escuelas privadas, no gozan de hospitales privados, claro, no. Claro. Si vas tú al cine o a algún lugar de estos de recreo en donde tienes tú que gastar alguna cierta cantidad, no lo puedes hacer porque no es para todos, claro. No es para todos. No es para todos. Entonces sí, está muy marginado aquí en México también. La economía también está mal. Pero toca un poquito este punto de nuestro presidente. Él vino ya a cerrarle y a ponerle un basta, un hasta aquí, a tanto abuso. Porque pues eso tiene muchos años, la corrupción. ¿Qué hablamos de 4 presidentes anteriores? Sí. Que ellos tienen ranchos, propiedades y cuentas en Suiza y sus hijos en el extranjero. Y todo esto que tenemos ahora ya en México es resultado de una gran corrupción. Una cuchara grande con la que se servían. Claro. Y no es justo. Entonces, considero que estábamos igual y en Argentina, como me comentas, igual o peor, ¿no? Sí, ¿considerás que, digamos, este tipo de gobierno como el de López Obrador, que viene de alguna manera a cerrarle la canilla a los corruptos, son los necesarios para cambiar la historia? Digamos, porque a mí me da la sensación, y hablo por lo menos de la sensación que tengo en Argentina, ha habido muchos gobiernos populares y progresistas. De hecho, el gobierno que está ahora sube con un discurso popular y progresista, pero acaba de firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y hacerse cargo de una deuda que no adquirió, digamos, ¿no? Y eso implica como más ajuste para el pueblo trabajador, más hambre para la gente que no tiene recursos, digamos, porque si hay que pagarle al Fondo Monetario Internacional no puedes ocuparte de lo que pasa dentro de tu país, digamos. Wow. Digamos, y entonces a mí me da la sensación que los gobiernos progresistas de alguna manera, salvo algunas excepciones, son serviles al neoliberalismo, a los grandes capitales. De alguna manera sostienen todo eso que viene pasando hace muchos años en los pueblos de Latinoamérica y se sigue sosteniendo. ¿Cómo lo ves vos? ¿Y cómo lo ves en tu país? ¿Y cómo lo ves a lo largo de Latinoamérica? La primera palabra que puedo decirte, mal. Ridículo, absurdo, humillante, depravante. No puede existir otros adjetivos para esto del neoliberalismo. O sea, cómo manejan estos poderes a costa de fregarse al pueblo, de que sabes que vamos a adquirir esta deuda, sí, pero entonces los que van a pagar son los de abajo y les ajustamos sus sueldos, les presionamos aquí y allá. O sea, siempre es a quien se friegan, al pueblo, a la base trabajadora, a los que estamos en el día a día y trabajamos, pues digo, mucho más de 8 horas diarias, mucho más, y más de un turno, 2 turnos. Sí, ¿me entiendes? O sea, es como decir, pues quítales, friégalos, no pasa nada. La gente jodida siempre va a estar igual y los que van a protestar siempre van a protestar, déjalos. ¿Me entiendes? Sí, ¿Cómo podemos cambiar esas cosas? No radicalmente. La gente tiene que darse cuenta, abrir los ojos y mira, podríamos decirlo con el voto. No. Es parte importante, sí. Pero debe llegar al poder gente sensible, gente difícil de manipular. De que digas, bueno, te toca a ti subir, pero pues no te olvides, ¿no? Que pues te debes a nosotros y a los cuates y aquí. Ir acabando con esa corrupción, porque mira, siempre va a existir la negociación, los acuerdos, esa dualidad en la que vivimos en el mundo, positivo, negativo, oscuro, blanco, pero que sean la minoría, los corruptos, la gente mala, con los que tengamos que acabar.
siempre va a existir, pero que sea la mayoría nuestra gente que viva bien, tranquila, que tengan educación, que sepan que sabes qué, a ver, si vas a votar por cierto personaje, ¿qué ha hecho? Primeramente con él mismo, luego con su familia, luego en su colonia, en algún cargo público, ¿qué ha hecho? Entonces cerrarles las puertas a esas gentes. Y poco a poco iremos cambiando nuestro mundo, porque no es solamente aquí en México en donde se vive eso, no es solamente en Argentina. Si estamos hablando de Cuba, Colombia, Nicaragua, muchos lugares, muchos países, en donde ¿cómo es posible que necesitemos de ONU? ¿Cómo es posible que necesitemos de a ver, vamos a sentarnos a platicar, ¿tú qué opinas? Por favor, todos comemos, todos respiramos, todos necesitamos un par de zapatos, necesitamos servicio médico, sentimos y pensamos exactamente lo mismo. ¿Por qué sentarte a hablar de algo que nos compete a todos? ¿Sí? Eso es como jugar a la comidita y no llevar comida. Claro. ¿Sí? Es difícil de entenderlo. Hay que sumarnos como gente, hay que abrir un libro, hay que ir a la escuela, y no hablo de esto precisamente de que te vayas a inscribir un maestro y que te oriente, no, entre hermanos, entre amigos, oye, estás viendo a un chavo que está en vandalismo y es hijo de mi vecina, oye, dedícale 20 minutos, media hora a esa persona. Oye, amigo, camarada, vente a leer, te enseño a sumar. O mira, yo tengo unas sillas que se están rompiendo, líjalas, pégalas, yo te enseño, ¿sabes? Esa educación, esos valores, sí, que tú ves a lo mejor al vecino, a la vecina y dices, ay, que se rasque con sus propias uñas, a mí qué me importa, si yo ya comí, a mí el otro no me interesa. Claro, allá por ejemplo, seguimos en esta nota que parece comparativa, pero que es más o menos lo mismo, porque pasa todo lo mismo en los pueblos de Latinoamérica que sufren el peso del capitalismo, del neoliberalismo y de las multinacionales. En Argentina, por ejemplo, han borrado la idea, o por lo menos esta educación que había con la cultura del trabajo, ¿no? Y la han transformado en una cultura del que no quiere trabajar, cosa que es totalmente mentiroso, digamos, ¿no? Porque la gente siempre quiere trabajar y estar mejor, digamos, pero si no tiene posibilidades, digamos. A ver el ejemplo que te puedo dar. Existe mucho la estigmatización por el lugar donde viven, por la cara que tienen, por la familia que conforman, digamos, y entonces por ahí es muy difícil que la gente consiga trabajo. De hecho, en Argentina los jóvenes de 0 a 17 años, el 70% vive por debajo de la línea de la pobreza y no hay trabajo para esa gente. Digamos, ¿cuál es el futuro que tienen esos chicos? ¿Cómo funcionan los movimientos sociales acá en México? Yo no he tenido posibilidad de ver ninguna manifestación todavía o ninguna cuestión así, más allá de la marcha que hubo el otro día por el Día Internacional de la Mujer. Pero ¿cómo funcionan las organizaciones sociales, los partidos políticos que están en contra del sistema, en contra del gobierno, digamos, o lo que quieren otro tipo de modelo de gobierno? Mira, es un tema, creo que aquí nos la pasaríamos mucho tiempo platicando, me encanta porque son temas profundos, sí, delicados. Obviamente estos grupos que defienden, vamos a pensar el agua, los pueblos originarios, etcétera, todos estos grupos que se organizan para el rescate de sus derechos, desde su causa, su lucha es verdadera, es cierta, tiene un peso, pero también vamos a la parte de los humanos, nosotros como sociedad. ¿Qué tanto te estás comprometiendo con lo que haces, con lo que eres? Mira, te platico de un caso muy, que hay muchos, ¿no? Pero uno tiene esta conciencia de saber lo que está bien y lo que está mal. En el colegio tenemos una persona que ya es mayor, que apenas entró a laborar, y tiene entra por línea de un amigo, dice.
es que soy pariente de tal persona y pues por eso es que entré a laborar acá, porque le estoy cuidando sus horas a tal persona. Mira, la persona ya no tiene ni la edad para trabajar, entre comillas, por decir que tiene otras actividades para hacer, Sí. sino no en el gremio educativo. Y entra por recomendación de alguien más. O sea, no le está permitiendo la oportunidad a alguien nuevo para entrar al magisterio cuando esa persona ya puede jubilarse, irse muy bien y hacer otras cuestiones. Claro. ¿Sí? No estoy diciendo con esto que a lo mejor las personas que tenemos más edad o X ya no estemos aptos para esa actividad, no, sino que la corrupción a la que tú te sumas y a la que te enfrascas haciendo este juego, ¿sí? Nos lleva a una cadena de cosas malas y de corrupción. Si me están ofreciendo entrar así a un sistema, no lo acepto, ¿sabes? No, porque sé lo que estoy fomentando, lo mal hecho, lo corrupto. Sí. Entonces, desde que yo tomo una decisión, soy el parteaguas de cambiar las cosas. Yo, por ejemplo, Maritza Rojas, puedo decirte aquí públicamente, y sé que no comparten muchos mi pensar, pero a Maritza Rojas no le interesan las propiedades, algo material, no. Además, mi coche lo vendí hace como 7 años, por decir, cuando salgo a hacer activismo con varios amigos, uno de ellos o dos llevan auto. Maritza Rojas toma transporte, solita, ¿sí? No fomento la contaminación, cosas así. Pero comienza conmigo. Claro. Y tú me vas a ver en la calle, como cualquier persona, como las mayorías, ¿sabes? Porque ¿para qué tener ese auto que voy a pagar toda la vida, Sí. toda la vida atada a eso, o a esa propiedad, a esa casa, que cuando yo me muera mis hijos se la van a pelear, Claro. ¿sabes? Yo les heredé a mis hijos que sepan trabajar. Y vive bien, hijo. Come bien. Sé un buen amigo, sé un buen hermano. Aquí, hijo, aquí y ahora. ¿Para qué hacer tantas cosas si se van a quedar acá? Claro. Bien, a ¿Sí? mí me surge una pregunta sobre lo que vos estás diciendo, ¿no? Digo, más allá del buen ejemplo, de la buena voluntad y de todo eso, digo, ¿alcanza con eso para cambiar las realidades de una sociedad? Ay, mira, lo que te acabo de decir, esa es la pregunta. Sí, por lo que digamos, te voy a decir. Yo lo valoro, ¿no? Valoro el ejemplo, digamos, porque me parece que siempre hay que dar buenos ejemplos, Sí. y que siempre hay que pregonar y no borrar con el codo lo que uno escribe con la mano, digamos. Sí. Te lo voy a Entonces pregunto, Sí. para las realidades de la sociedad que se encuentran por debajo de la línea de la pobreza, con desocupación, con derechos vulnerados, digo, ¿alcanza solamente con esto? Te voy a decir una cosa y lo voy a decir aquí públicamente. La educación sí alcanzaría para cambiar y sobraría para cambiar a una sociedad corrupta. Porque no somos tontos. Hasta cuando te encuentras a lo mejor una moneda en el piso, ¿no? Obviamente, no viste a quién se le cayó, pero seguro el dueño va a pasar por ahí, porque recuerda que ahí se le cayó. O un teléfono móvil, un celular, que lo encuentras en el baño y no tiene dueño, pero a alguien se le olvidó. Claro. Tan simple ese ejemplo de los valores de la educación. Por eso yo hablaba de esta educación, de los valores de casa, con los que creces, ¿no? Como un amigo siempre me dice, la educación se mama, exactamente. No esta educación en la que vas a la escuela y tienes que hacer tus 8 horas y el maestro está fastidiado de sus alumnos, sino esta verdadera educación que nos lleva a saber qué es bueno y qué es malo, que sí y que no, qué tanto sí y qué tanto no, porque vamos a pensar, bueno, el alcohol, no,
10 cervezas, malo, sí. Una, no. ¿Me entiendes? Claro. A lo que me refiero, entonces, todos lo sabemos, pocos lo hacemos. Eso es todo. Nosotros sabemos y lo traemos ya de nacimiento, estos dones de saber lo bueno, lo malo, te pego, sientes feo, Claro. te lastimo, sé que vas a sufrir. O sea, es tan difícil saber que tú, si a lo mejor a alguien ya no lo quieres o no sientes nada, decírselo. No, claro, lo que a mí me surge con todo esto que estamos hablando, que es muy enriquecedor y como decís vos, podríamos estar hablando mucho tiempo. Mucho tiempo. Digamos, hay una población, imagino que acá en México debe pasar lo mismo que en Argentina, hay una población que no tiene esa educación. Exactamente. Que se encuentra siendo padre. Exactamente. Sin trabajo en una edad muy temprana. Allá hay padres que son a los 15 años, 14, 15 años, digamos, sí. Y no tienen educación, sí. Y tienen una normalidad social que no es la misma. Exacto. Que tienen otros. Ese es el punto. Fíjate que tú me tocaste que decías que allá en Argentina hay muchos chavos que no encuentran trabajo, etcétera. Bueno, y comentaba yo hace rato, nos tardaríamos muchísimo para hablar de cada vector, cada arista. Y es cierto, chavitos que ya están en edad reproductiva y que biológicamente sientes y el beso y el abrazo, la caricia y todo. Sin educación te lleva a tener un embarazo, ¿sabes? Y un bebé que viene a repetirlo y que viene a repetir lo mismo de lo que quiere salir, caray. Sí. Y es un círculo vicioso. Entonces necesitamos llevar educación, esta educación que como activistas nos preocupa. Enseñarles que no hay por qué obstruir tu sexualidad, pero cuídate, estudia, conoce, lee, aspira a una vida mejor para ti primero. Y si ya la tienes para ti y quieres un hijo, entonces sabrás que un hijo necesita educación, salud, diversión, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces todas estas cuestiones te llevan a decidir, ¿quiero un hijo o no? Bien, sin salir del tema y para ir cerrando la nota, digamos, nos quedan un par de preguntitas solamente. Digamos, ¿cómo se cambia esa realidad teniendo en cuenta que los tiempos que proponen el sistema capitalista no son los que necesita ese sector de la sociedad? No sé si soy claro con lo que estoy diciendo, digamos, pero lo digo de otra manera. ¿Cómo cambiamos esa realidad urgente con los tiempos que propone el capitalismo? Mira, creo que voy a cerrar, como dices, ya estamos en la recta final, pero vamos a cerrar con el principio. Hay que hacer lo que nos corresponde como personas, dejando tu granito de arena, y creo que lo podemos hacer con el teatro. Y a partir de eso ir escalando buscando gente que nos pueda ayudar. Por ejemplo, ahorita que se cierra precisamente el FITSA, están de invitados nuestro secretario de Educación Pública, el maestro Melitón, está como invitado el secretario de Cultura, el arquitecto Sergio Vergara, que son, para mi parecer, personas sensibles, personas comprometidas con cambiar muchas cosas. Y entonces ellos verán todo este trabajo que se ha hecho juntos. Y entonces si tenemos una propuesta educativa, si tenemos una propuesta activista, si tenemos una propuesta política, hagámoslo. ¿Qué tal si a lo mejor yo podría decirte, como Maritza Rojas, sí me gustaría aspirar a un cargo público? Porque como Maritza Rojas, en mis fuerzas haré lo que pueda, pero con poder destruiremos la corrupción. Eso bueno, puedo decirte. Muchas gracias, Marisa, por estos minutos que nos diste. Y muchas gracias, amigo, te quiero. Bueno, yo también a ti, así que en cualquier momento seguimos aquí, vamos a ir disfrutando del Festival de Teatro. Sí. Y bueno, hasta la próxima. Muchas gracias, saludos a todos los amigos de Argentina. Bien, estuvimos hablando con Marisa Rojas Lozano, docente, actriz, activista, dirigente sindical de gente del Gremio Nacional de Trabajadores de la Educación. Bien, hasta la próxima nota para El Paso Cambiado. Aquí Claudio Bevilacqua desde Puebla, México.